Aquella noche, el pueblo de Millbrook estaba en silencio. Ni viento, ni un solo ruido, solo silencio. David estaba sentado solo en su pequeña casa. Tenía 42 años. Vivía solo, sin esposa, sin hijos, solo viejos hábitos y recuerdos aún más viejos. Tenía un trabajo normal. Comía comida sencilla. Veía las mismas noticias todas las noches. Su vida era tranquila, aburrida, dirían algunos. Pero a David le gustaba así. O al menos, eso se decía a sí mismo. Porque en el fondo, David nunca olvidó una cosa. Una persona. Una chica de su infancia. Una chica llamada Nova. Crecieron uno al lado del otro. Ella era extraña, incluso de niña. Nunca se enfermaba. Se recuperaba demasiado rápido. Una vez, una rama pesada cayó sobre la pierna de David. Él gritó de dolor. Nova simplemente se la quitó, con una mano. Tenía 7 años. David nunca se lo contó a nadie. Sabía que la gente no le creería. O peor aún, que le tendrían miedo. Una noche cuando David tenía 12 años, Nova desapareció. Una luz brillante brillaba en el cielo. David la vio desde su ventana. Salió corriendo, llamándola por su nombre. Pero ella ya no estaba. Ni un sonido, ni una señal. Solo el vacío donde antes estaba su casa. A la mañana siguiente nadie la recordaba. Ni sus padres, ni los vecinos, ni siquiera los registros escolares. Era como si nunca hubiera existido. Solo David lo recordaba. Durante 30 años, cargó con ese recuerdo en soledad. La gente lo llamaba el niño con la amiga imaginaria. Después simplemente dejaron de preguntar. David dejó de hablar de ella, pero nunca dejó de pensar en ella. Esta noche, como todas las noches, David se sentó en su vieja silla, mirando una vieja fotografía, una imagen borrosa de 2 niños riendo en un patio trasero. Él y ella. Entonces, alguien llamó a su puerta. David se quedó paralizado. Era casi medianoche. Nadie lo visitaba a esas horas. De hecho, nadie lo visitaba en absoluto. Caminó lentamente hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza. Miró a través de la pequeña ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, se alzaba una figura alta. No era humana. Su piel resplandecía con una suave luz azul. Sus ojos eran serenos, amables, casi familiares. A David le temblaban las manos. ¿Debía abrir la puerta? ¿Debía pedir ayuda? Pero algo en su interior le decía que no tuviera miedo. Lentamente, abrió la puerta. La figura lo miró. Su voz era suave, casi como un susurro llevado por el viento. ¿Te acuerdas de mí, humano? Soy tu vecino de la infancia. A David se le entumeció todo el cuerpo. Su mente retrocedió 30 años, a aquella noche de verano, a la luz brillante en el cielo. ¿Nova? Susurró, apenas pudiendo pronunciar el nombre. El extraterrestre sonrió. Una sonrisa pequeña y triste. Ha pasado mucho tiempo, David. David retrocedió, con la mente llena de preguntas. ¿Tú? ¿Estás vivo? ¿Eres real? ¿Pero cómo? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te ves como...? No hay tiempo para explicarlo todo, dijo Nova con suavidad. Pero necesito que confíes en mí, David. Igual que cuando éramos niños. David la miró a los ojos brillantes. De alguna manera, a pesar de todo lo extraño que la rodeaba ahora, aún veía en ella la misma bondad que recordaba de hacía mucho tiempo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Después de 30 años. ¿Por qué ahora? La expresión de Nova cambió. La calma en sus ojos se transformó en otra cosa. Miedo. Urgencia. Porque la Tierra está en peligro, dijo. Y tú, David, eres el único ser humano que puede ayudarme a detenerlo. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. La vida tranquila y aburrida que se había construido estaba a punto de cambiar para siempre. Aún no lo sabía, pero esa noche sería el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. Más grande que la Tierra,
más grande que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. La niña que había perdido de pequeña había regresado, pero ya no era solo una niña. Ella era algo mucho más poderoso, algo a lo que la galaxia temía, y ella necesitaba su ayuda. David no pudo dormir esa noche. Se sentó frente a Nova en su pequeña sala de estar, con las manos aún temblorosas. El té que le había preparado permanecía intacto sobre la mesa. Supuso que los extraterrestres no necesitaban té. «Empieza desde el principio», dijo David. «Por favor, necesito entender». Nova bajó la mirada por un instante. Luego comenzó a hablar. «No nací en tu planeta, David, pero tampoco nací donde tú crees». David frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Cuando era bebé, mis padres biológicos me enviaron lejos», dijo Nova. «Mi planeta natal estaba en guerra. Una guerra en la que nací. Mi gente creía que llevaba algo peligroso dentro de mí, un poder demasiado fuerte para que un niño lo controlara. Así que me escondieron. Me enviaron muy lejos a un planeta tranquilo con la esperanza de que la guerra nunca me encontrara allí». «Tierra», susurró David. Nova asintió. La Tierra fue elegida porque era sencilla, pacífica, lejos de la política galáctica. A nadie se le ocurriría buscar a un niño escondido en un planeta lleno de humanos. La mente de David retrocedió a su infancia. La rama del árbol, la fuerza de Nova, su rápida curación. ¿Quieres decir que, durante todo este tiempo cuando éramos niños, ya tenías este poder?» «Sí», dijo Nova en voz baja, pero estaba dormido, pequeño, como una semilla. Yo misma no lo entendía, solo sabía que era diferente, y me asustaba esa diferencia. David recordaba cómo Nova solía esconder las manos cuando se lastimaba, esperando en silencio a que las heridas sanaran solas. Siempre le había parecido extraño. Ahora, por fin, lo entendía. «Entonces, ¿por qué desapareciste?», preguntó David. «¿Por qué esa noche?» Los ojos de Nova se oscurecieron. «Porque me encontraron». «OMS», los que buscaban niños ocultos como yo, exploradores de mi planeta natal, rastrearon el más mínimo rastro de mi poder por toda la galaxia. Esa noche, localizaron la Tierra. No tuve otra opción. Si me hubiera quedado, habrían destruido tu planeta solo para llegar hasta mí». David se recostó atónito. «¿Así que te fuiste para protegernos?» «Sí», dijo Nova. «Lo dejé todo atrás. Mi casa, mi único amigo». Lo miró. «Tú». El silencio llenó la habitación. David sintió algo doloroso en el pecho, una mezcla de tristeza y comprensión. «¿A dónde te llevaron?», preguntó. «De vuelta a mi planeta natal», dijo Nova. «Pero no fue un regreso feliz. Me crié entre soldados, me entrenaron como un arma. Mi poder creció año tras año, hasta que dejé de ser solo una niña oculta. Me convertí en algo más. Un dios», dijo David en voz baja, recordando sus palabras anteriores. Nova esbozó una leve sonrisa cansada. «Así empezaron a llamarme, no porque yo quisiera, sino porque temían lo que pudiera hacer». David estudió su rostro. A pesar de su piel radiante y sus ojos serenos y de aspecto alienígena, aún podía ver tristeza en ellos. La misma tristeza que la había acompañado desde niña. «Pero si te volviste tan poderoso», dijo David lentamente, «¿por qué regresar ahora? ¿Por qué regresar a la Tierra?» La expresión de Nova se tornó seria. «Porque los mismos enemigos que me persiguieron cuando era niño han vuelto a encontrar la Tierra». A David se le heló la sangre. «¿Qué enemigos?» «Un imperio galáctico», dijo Nova. «Despiadados, fríos. Creen que mi conexión con la Tierra hace que este planeta sea valioso o peligroso. En cualquier caso, se acercan». «¿Vienes a hacer qué?». Nova lo miró fijamente a los ojos. Su voz era firme pero cargada de miedo. «Destruirlo, antes de poder protegerlo». David sintió que todo su cuerpo se entumecía. Todo lo que sabía sobre su vida tranquila y aburrida se desmoronaba en un instante.
¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó. Nova se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo seguía oscuro, tranquilo. Pero no por mucho tiempo. No mucho, dijo. Sus barcos ya están entrando en este sistema. Como para corroborar sus palabras, una luz tenue y lejana parpadeó en el cielo nocturno. Una luz que David ya había visto una vez, hacía 30 años. Su corazón latía con fuerza. El pasado se repetía. Pero esta vez, David no era un niño indefenso que miraba desde una ventana. Esta vez él iba a formar parte de la lucha. La luz en el cielo se hacía más brillante con cada hora que pasaba. David permanecía junto a su ventana, observándola, incapaz de apartar la mirada. Ya no era un destello lejano, era una advertencia. Nova permanecía a su lado, en silencio, con sus ojos brillantes fijos en el mismo punto del cielo. «Son ellos», dijo. «La flota de Kelthorn». David se volvió hacia ella. «¿Kelthorn? Un imperio construido sobre la conquista», explicó Nova. «No construyen, no crean, solo toman. Planetas, recursos, personas. Todo lo que tiene valor pasa a ser suyo». «¿Y quieren la Tierra?» «Me quieren a mí», dijo Nova. «La Tierra simplemente se interpone en su camino». David sintió que el miedo le subía al pecho, pero también algo más. Ira. Este era su hogar, su pueblo, su gente, y ahora por culpa de una guerra en la que nunca quiso participar, todo estaba en peligro. «Muéstramelo», dijo David de repente. «Muéstrame a qué nos enfrentamos». Nova vaciló un instante y luego alzó la mano. Una suave luz azul se formó en el aire entre ellas, tomando la forma de una pequeña imagen brillante, un holograma. David jadeó. Enormes naves, oscuras y afiladas como cuchillas, flotaban sobre la proyección. Cientos de ellas, quizás miles, cada una lo suficientemente grande como para tapar el sol. «Estas naves destruyeron 3 planetas antes de llegar a este sistema», dijo Nova en voz baja. «Planetas mucho más avanzados que la Tierra, planetas con ejércitos, escudos, armas poderosas. Nada de eso importó». A David se le secó la garganta. «Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto?» «No sé si podremos», admitió Nova. «Pero no voy a dejar de intentarlo». David la miró, sin ver a un dios ni a un arma alienígena, sino a la misma chica valiente que recordaba de su infancia, la que una vez se interpuso entre él y todos los peligros de su pequeño pueblo. «¿Por qué te importa tanto este planeta?», preguntó David. «Tú mismo lo dijiste. La Tierra nunca fue realmente tu hogar, ni de sangre». Nova se volvió hacia él con la mirada tierna. «Porque era mi hogar en todos los sentidos importantes. Este pueblo, tu familia, tú, David. Nunca me tuviste miedo, ni siquiera cuando era diferente. Ni siquiera cuando sucedían cosas extrañas a mi alrededor. Fuiste la única persona que me hizo sentir normal». David sintió un nudo en la garganta. Durante todos esos años pensó que era el único que recordaba su amistad. Ahora se daba cuenta de que, para ella significaba lo mismo. «Entonces déjame ayudarte», dijo David con firmeza. «Sea lo que sea que estés planeando hacer, quiero ser parte de ello». Nova negó con la cabeza. «David, no lo entiendes. Si la flota de Kelthorn llega con toda su fuerza, ninguna arma humana, ningún ejército de este planeta podrá detenerlos. Incluso mi poder tiene límites». «Entonces encontraremos otra solución», dijo David. «No has sobrevivido tanto tiempo rindiéndote. Nosotros tampoco». Por un instante, Nova no dijo nada. Simplemente observó el rostro de David, sorprendida por su determinación. Entonces, afuera, un sonido profundo retumbó en el cielo, bajo y pesado, haciendo temblar las ventanas de la casa. Los ojos de Nova se abrieron de par en par. «Están más cerca de lo que pensaba». David corrió hacia la ventana. A lo lejos, el cielo nocturno se abrió con una luz antinatural. Comenzaron a caer estelas de fuego, no estrellas, sino algo que entraba en la atmósfera.
Naves exploradoras. Están poniendo a prueba las defensas del planeta, dijo Nova, antes de que llegue la flota principal. David apretó los puños. ¿Cuánto falta para el verdadero ataque? Horas, dijo Nova. Quizás menos. David se volvió hacia ella. Su voz se mantuvo firme a pesar del miedo que lo invadía. Entonces no tenemos tiempo que perder. Dime qué debo hacer. Nova lo miró fijamente durante un largo rato. Algo cambió en su expresión. No era solo tristeza, no era solo miedo. Esperanza. Hay una manera, dijo lentamente. Una peligrosa. Pero podría darnos una oportunidad. En el exterior, la primera nave de reconocimiento atravesó las nubes, con su estructura metálica al rojo vivo desde su entrada en el aire. La guerra de la que Nova había huido toda su vida. Finalmente había llegado al único lugar que juró proteger. Y esta vez, no lo afrontaba sola. El cielo sobre Millbrook ya no estaba oscuro. Ardía con estelas de fuego mientras las naves de reconocimiento atravesaban las nubes, una tras otra, como estrellas fugaces con un propósito. David estaba en su patio trasero, el mismo patio donde de niño jugaba con Nova. Ahora, ese se convertiría en el lugar donde todo cambiaría para siempre. Cuéntame el plan, dijo David, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Nova se volvió hacia él. Su piel resplandeciente palpitaba ahora con más intensidad, como si su cuerpo se estuviera preparando para algo enorme. La flota Kyle Thorne no está aquí solo para conquistar, explicó. Su comandante, Vex, me ha perseguido desde que era niña. Cree que si destruye el planeta que una vez me ocultó, enviará un mensaje a todos los mundos de la galaxia. Nadie escapa de ellos. Esto no se trata solo de la Tierra, dijo David. Es algo personal, ¿sí? Dijo Nova, lo que significa que no se detendrá hasta que me rinda o destruya todo lo que me importa. A David se le encogió el pecho. ¿Qué necesitas que haga? Nova vaciló. Hay un antiguo dispositivo de señales escondido en las colinas a las afueras del pueblo. Mi gente lo construyó hace mucho tiempo, por si alguna vez necesitaba pedir ayuda. Pero hay que activarlo manualmente, desde tierra. ¿Quieres que lo encienda? Es peligroso, advirtió Nova. La zona será atacada directamente en cuanto la flota detecte la señal. David miró al cielo en llamas, luego a Nova. No voy a dejar que luches esta guerra sola. Esta vez no. La mirada de Nova se suavizó, pero no había tiempo para palabras. El suelo tembló cuando la primera nave exploradora se estrelló contra el bosque a las afueras del pueblo, provocando una onda expansiva en el aire. «Vete ya», gritó Nova. «Los detendré todo el tiempo que pueda». David Run corrió a toda velocidad por calles conocidas, pasando junto a casas dormidas, ajeno a la guerra que se libraba sobre ellas. Tras él, el cielo se iluminó con explosiones de luz azul, el poder de Nova chocando con el fuego enemigo. David llegó a las colinas sin aliento y encontró el dispositivo oculto exactamente donde Nova lo había descrito. Una antigua estructura metálica enterrada bajo viejas piedras, que vibraba débilmente con energía. Le temblaban las manos al activar los controles tal como Nova le había indicado. Las luces parpadearon. La máquina cobró vida con un rugido. Un potente rayo se disparó hacia el cielo, enviando una señal mucho más allá de las estrellas. De vuelta en la ciudad, Nova luchó con todas sus fuerzas. Se movía con la agilidad de la luz, desviando los ataques enemigos, protegiendo hogares y personas que desconocían por completo lo que sucedía a su alrededor. Pero la nave de Vex, más grande y oscura que las demás, descendió lentamente entre las nubes, dirigiéndose directamente hacia ella. «Sigues escondiéndote tras los humanos», resonó la voz de Vex fría y mecánica. «Incluso ahora, después de todo, te aferras a este débil planeta». «Este planeta no es débil», dijo Nova, erguida a pesar de su agotamiento. «Me enseñó bondad, lealtad, algo que tu imperio jamás comprenderá». Vex fue despedido. Nova apenas logró esquivar la explosión, que impactó cerca de donde se encontraba David, haciendo temblar las colinas donde estaba parado. David cayó al suelo,
con los oídos zumbando, pero no se detuvo. Se arrastró de vuelta al dispositivo. La señal seguía transmitiéndose. De repente, el cielo cambió. Una flota enorme, distinta de las naves de Calthorn, emergió de la oscuridad. Naves con una familiar luz azul, similar al resplandor de Nova. «Refuerzos», susurró Nova, con un tono de alivio que se notaba en su voz por primera vez en toda la noche. El dispositivo había funcionado. La valentía de David había convocado a los verdaderos aliados de Nova, fuerzas que la habían estado buscando durante años y que finalmente respondieron a su llamado. La flota de Vex, tomada por sorpresa, se retiró a la oscuridad del espacio, reacia a librar una batalla que no podía ganar. La guerra, al menos por esta noche, había terminado. Horas más tarde, mientras el sol salía sobre Millbrook, David y Nova estaban juntos en el tranquilo patio trasero, el mismo lugar donde su historia comenzó décadas atrás. «Salvaste este planeta», dijo David. «Nosotros salvamos este planeta», corrigió Nova, sonriendo levemente. «No lo habría logrado sin ti». David la miró, a la alienígena resplandeciente que una vez fue solo una extraña niña de al lado. «¿Qué va a pasar ahora?» Nova miró al cielo, luego a él. «Ahora me quedo. La Tierra sigue siendo mi hogar. Y tú, David, sigues siendo mi familia». David sonrió, sintiéndose liberado del peso de 30 años perdidos. Ya no era solo su vecina de la infancia. Ella era algo mucho más grande, pero para él ella siempre sería simplemente Nova.